En un nuevo espacio que compartimos con Juané de Menorca y con nuestro interés y curiosidad de saber más en torno a temas de relevancia e importancia, por lo tanto, de nuestra salud, hoy vamos a hablar con el doctor cirujano Alessandro Tione. Alessandro, buenos días. Buenos días, Luis. Es realmente, creo que, tan interesante para nosotros aprender como apasionante para quien tiene un trabajo que le permite ahondar en algo que es a la par tan increíble como es el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano que tiene características que aparentemente son iguales para todos, lo digo porque todos somos de alguna manera parecidos y al mismo tiempo diferentes. Y vamos a hablar de simetrías y asimetrías, ¿no? Porque quizás una cosa que nos resulta siempre muy desconcertante es cuando una parte de nuestro cuerpo es diferente de la otra, cuando se produce esta asimetría, puesto que parece que la perfección debería estar en que todo fuera muy perfecto, muy igual, ¿no? Exactamente. Lo primero que hay que subrayar en este contexto es que a la pregunta, ¿existe realmente un cuerpo 100% simétrico? La contestación es para nada. Esa es la primera gran verdad que hay que transmitir. La simetría, de hecho, es un señal de identidad de la biología humana. No somos dos mitades idénticas, unidas por el centro, ni mucho menos. Tenemos un lado dominante, como por ejemplo un pie ligeramente más grande que el otro, una ceja más alta. La simetría perfecta en la naturaleza no existe. Y además, si la forzáramos artificialmente en un quirófano, el resultado sería completamente antinatural. La belleza y la normalidad residen en la armonía, no en una copia matemática de un lado con el otro. Lo puedo entender perfectamente, aunque sí es verdad que hay a veces algo que se sale de lo normal. Quiero poner un ejemplo, ¿no? Cuando alguien tiene un lóbulo de una oreja mucho más mayor que el otro, o que quizás puede suceder que en un momento determinado tenemos algún elemento que salta a la vista y eso nos hace sentir incómodos. Claro, a ver, aquí lo que hacemos como cirujanos es distinguir en asimetrías que llamamos funcionales o fisiológicas, que son aquellas diferencias leves, ¿no? Como decía antes, que un cuerpo puede tener y la persona convive sin ningún problema, y el cuerpo funciona perfectamente, es decir, no hay ningún tipo de problema en estas pequeñas asimetrías funcionales, con las asimetrías que tienen un impacto funcional o patológico. Y aquí es donde hay una diferencia anatómica que provoca un problema físico real. Por ejemplo, una mama mucho más grande que la otra, ¿no? Una hipertrofia mamaria, como se llama. A veces pasa de ver en consulta una persona que tiene una mama enorme y la otra pequeña. Claramente eso puede provocar un problema físico, un problema funcional, además a nivel de la columna, por ejemplo, o asimetrías faciales severas que pueden afectar hasta la masticación o la respiración, y estas son muchas veces síndromes que provocan diferencias en el desarrollo, y eso entonces afecta la funcionalidad del cuerpo humano. Y luego hay una tercera zona que es la que yo llamo de la frontera de la intervención, es decir, cuando estas asimetrías provocan un impacto psicológico. Es decir, que hay asimetrías que no impiden nada a nivel funcional, que pero pueden provocar un sufrimiento psicológico, y entonces en este caso sí que para mejorar la autoestima, para mejorar el desarrollo social o la salud mental de una persona, pues entonces sí que requiere nuestra intervención. Cuando nos ponemos, y esto se ve mucho, ¿no? Delante de una cámara fotográfica, quizás el fotógrafo nos dice, dame tu lado bueno. Yeah. Quizás es verdad que nosotros tengamos identificado, quizás sí, ¿no? Que tengamos pues una posición, una parte, un perfil mejor que el otro, pero cuando eso llega a ese extremo, se tiene que valorar. Quizás, como comentabas también por lo que has dicho de la frontera de la intervención en torno a eso, que nosotros le damos más importancia de la que quizás tiene. En esto lo que sí que me demuestra es que sí o sí, para un caso como para otro, la consulta con el médico y el valorar hasta qué punto sí o hasta qué punto no es muy importante para saber si hay que intervenir. Claro, la consulta es el punto clave. Te hago un ejemplo justo de ayer en consulta. Me vinieron una madre y una niña, una chica de 17 años. Y la madre diciéndome, es que mi hija tiene el rostro asimétrico.
¿vale? Y la hija que me miraba sin decir nada. Entonces yo, hablando con la hija, le decía, ¿pero tú qué te ves? No, es que mi madre me dice que tengo este lado más grande que el otro. Entonces, claro, aquí la consulta es básica, porque si tú no hablas directamente con la paciente, no puedes saber cuál es el verdadero problema. En este caso, la hija no tenía ningún problema y la madre veía una cosa que la hija no veía. Entonces, el objetivo nuestro como cirujanos es primero identificar si hay de verdad un problema físico, luego valorar si hay un problema físico, si es importante o no desde el punto de vista funcional, y luego ver qué impacto tiene a nivel psicológico. En este caso había una ligera diferencia que pero no provocaba ningún problema psicológico a la paciente, a la chica de 17 años. Entonces, en este caso no hay que intervenir, por supuesto. El objetivo es restaurar el equilibrio, que sea un equilibrio funcional o que sea un equilibrio psicológico. Pero ese tiene que ser el objetivo y la consulta siempre es el punto inicial. Y se me ocurre quizás una malformación congénita. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se actúa? Porque si estamos hablando de piel es una cosa, pero si afecta también a la estructura ósea. Claro, a ver, hay malformaciones congénitas que provocan asimetrías. Bueno, una de las más famosas, más frecuentes, es la síndrome de Poland, que es una síndrome donde hay la falta de un desarrollo del músculo pectoral, ¿no? Y en una chica, por ejemplo, también en el chico, pero en una chica esto puede tener un efecto psicológico importante, porque tú te ves con una mama mucho menos desarrollada a nivel muscular, a nivel glandular, de un lado que del otro. Esta síndrome tiene muchas más cosas, pero bueno, para simplificar. Entonces, claro, en este caso sí que hay que intervenir y tenemos que intervenir. De hecho, la patología congénita no se considera patología estética, es cirugía reconstructiva, porque es un problema desde el nacimiento que ha provocado un problema en el desarrollo a nivel del embarazo y luego en el desarrollo siguiente. Entonces, en estos casos sí que tenemos que intervenir como cirujanos reconstructivos, no como cirujanos estéticos. La frontera de que hablaba antes es sobre todo el impacto psicológico que tienen asimetrías que provocan alteraciones estéticas sin provocar alteraciones funcionales. Eso es la frontera que yo identifico. Pues partimos con esa clara idea. La simetría perfecta no existe y la asimetría recaba en algunas veces los detalles, pues la verdadera belleza humana. Pero sí tiene que convertirse esa asimetría en algo pues grotesco, incómodo, un problema a nivel funcional para la salud del día a día. Valórense entonces las posibilidades. Y aquí sí que puede intervenir la cirugía. Decías tú antes, me ha encantado como lo has dicho, restaurar el equilibrio. ¿Se consigue siempre en todos los casos? Yo creo que sí, si tú presentas bien la posibilidad quirúrgica al paciente, porque es un equilibrio, como te decía, funcional, pero es un equilibrio también psicológico. Entonces, si tú consigues antes de la cirugía explicarte bien, decir bien lo que puedes conseguir con la cirugía, lo normal es conseguir un equilibrio en el postoperatorio. Hay que tener en cuenta una cosa, que la cirugía no tiene que ser un capricho, tiene que ser algo para restaurar o una función o un equilibrio que sea psicológico o que sea fisiológico, pero no tiene que ser un capricho. Entonces, para que no sea un capricho, tienes que explicarlo bien. Y la paciente o el paciente lo tiene que entender bien antes de ir al quirófano. Si esto pasa, lo normal es conseguir un buen resultado. Además, algo me dice que quizás habrá algunas personas que, por la circunstancia que sea, en sus vidas han sufrido una asimetría corporal importante, pero pensaron que estaban destinadas a vivir así y se acostumbraron. Y quizás no fueron a caer en la cuenta de que hoy en día la cirugía, siempre y cuando ellos quieran, claro, puede llegar a ayudarles a conseguir un mejor equilibrio, precisamente porque la ciencia y la tecnología avanzan mucho. Y nosotros aprendemos en cada uno de estos espacios siempre con el doctor Alessandro Tiane, a quien queremos agradecerle una vez más que nos haya acompañado hoy. Gracias y buenos días. Gracias, Luis. Un abrazo.